Gracias, hermano. Bueno, vamos a la tercera predicación y entramos a la predicación del apóstol Pablo. Obviamente no pretendo ni he pretendido ser exhaustivo. Como se dan cuenta, es repasar, es intentar animarlos a regresar, a tomar detalles. Ya mi esposa, que ella ya ha tomado estas notas en el pasado, ya me mostró algunas cosas que omití en la hora anterior, pero las omití porque, yo sentía que me faltaba tiempo. Pero bueno, ya está, ya ahora veo qué hora es. No veo qué hora es. Ese va rápido, ¿verdad? Con razón. ¿Quién me hizo esa jugada, Ya. Yo decía que el tiempo volaba. Y literalmente ese tiempo vuela, ¿verdad? Por ahí. Yo decía que alguien había hecho algo. Pero bueno. Por la hora que estamos, ya veo, ¿verdad? 55 minutos según mi reloj para la 1:15 minutos más o menos. Podemos avanzar. Pero bueno. Es que con razón yo decía, algo tiene raro ese reloj, bueno, hubiera visto de acá. Ahora, insisto, no es ni dar todas las respuestas, ni hablarles de todo, porque es obvio, y teníamos que ir en otro formato realmente, y como ven, a veces uno es más predicador que maestro, pero sí quiero sacudirles, espero del Señor que Dios obre en tu corazón lo suficientemente fuerte para darnos cuenta de que tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Y bueno, ya nota mi garganta, normalmente no me enronquezco, pero es que hemos pasado una temporadita de problemas de las vías respiratorias que apenas veníamos saliendo y ya venimos aquí a maltratar la garganta, pero no le hace, si en eso me gasto no pasa nada. Pero les digo, el asunto es que dejemos que Dios con su palabra impere nuestra vida. Que pongamos atención. No sé si por aquí están algunos de los alumnos del seminario que luego a veces me hacen preguntas y a veces yo les respondo de una manera muy sencilla y a lo mejor se molestan conmigo esperando la gran respuesta. Y les digo, lee el pasaje, vuélvelo a leer, ve el detalle, ve la palabra, te la enfatizo, te la subrayo, mírala, porque la respuesta está ahí. A veces buscamos cuestiones profundas, significados ocultos, y no los hay. Muchas veces no los hay. Y recuerden esto, a Dios no le preocupa tanto lo que no comprendes, decía Mark Twain. No le preocupa tanto lo que no entiendes de la Biblia como lo que sí entiendes. ¿Qué entendemos? Que el hombre sin Cristo está condenado. ¿Estamos? ¿Qué entendemos? Que Dios envió a su Hijo al salvarnos. Y lo hizo por medio de, fíjense, satisfacer sus demandas justas. La justicia de Dios que es implacable. Nadie podrá esquivarla, ni su propio Hijo. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando Cristo de una manera milagrosa fue declarado pecador, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Dios descargó su ira justa sobre él. Para que nosotros fuésemos declarados justos. No soy justo. ¿Cuántos justos hay aquí? En práctica. Que levante la mano el primer mentiroso. He sido justificado, declarado justo. Ante los ojos de Dios soy justo, pero yo no soy justo. Yo no tengo ninguna justicia en mi vida, yo no puedo serlo, pero Dios me declara justo en Cristo. Como Él fue declarado pecador en el sentido, Él nunca pecó, no me vayan a malentender, no estoy diciendo que Él pecó, Él no pecó, pero Él llevó mi maldad. Él fue declarado justo, pecador judicialmente para poder ser ajusticiado en mi lugar y para que su justicia fuese imputada en mí. Y ahora Dios me ve como si yo no hubiera pecado, aunque hoy aún peco. No es licencia para pecar. Cuando entendemos la magnitud del perdón del Señor, produce un temor reverente que me dice, Señor, no lo merezco. Quiero ser santo. Quiero reflejar lo que tú eres. Y que espero también que el Evangelio de Cristo te lleve a ese nivel de gratitud. Hermanos, el primero y más grande mandamiento, ¿cuál es?
Y siendo honestos, si te pregunto si amas a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿cuál sería tu respuesta? No me digas. Siendo totalmente honestos. ¿Te digo totalmente honesto? Somos desobedientes. Totalmente honesto. Porque tenemos que admitir, ni todo mi corazón, ni toda mi mente, ni todas mis fuerzas pongo en el Señor. Pero déjame decirte algo, así es como el pecado también, o la santidad. No soy totalmente santo en práctica, estoy creciendo en santidad. Fui justificado, declarado justo, soy santo ahora en el Señor, por eso si muriera hoy, puedo ir al cielo, pero en la práctica Él quiere que crezca en la santidad y en esa justicia que ya es mía, y que se culminará y se perfeccionará y se totalizará el día de Jesucristo, cuando esté con Él. Pero una clave para crecer en santidad, hay que crecer en el amor a Dios. Y para crecer en el amor a Dios, tienes que valorar el Evangelio, tienes que valorar la cruz de Cristo. Tienes que valorar la inmensidad del amor que Dios tiene por ti. Recuerda nada más esto. Cristo tenía todo el poder para evitar que lo clavaran en la cruz. Tiene todo el poder, tenía todo el poder en ese momento y no lo hizo, sino que de manera voluntaria entregó su cuerpo. De manera voluntaria dejó que lo clavaran. De manera voluntaria, Él lo dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo hizo voluntariamente, les avisó, me van a matar, me van a matar, me van a matar, voy a morir, voy a resucitar al tercer día. Lo dijo. Yo para esto he venido, le dijo a Pedro cuando Pedro intentó defenderlo. ¿Se acuerdan? Lo hizo porque te amó. Y mientras tú y yo más contemplemos la cruz de Cristo, mientras tú y yo más entendamos el Evangelio, mientras tú y yo más lo prediquemos, Él murió por mis pecados, Él fue, la verdad, sufrió de una manera cruenta, vil, humillante. Y luego fue sepultado, pero victoriosamente se levanta la tumba. Cuando tú meditas en ello, cuando la cruz de Cristo es una de tus principales meditaciones, tu amor por Él crece. Porque yo no merezco nada de eso. Yo no lo merezco. Y al crecer mi amor por Él de esa manera, ¿sabes qué también crece? Mi anhelo en ser santo. Mi anhelo en exhibir su justicia. Mi anhelo en serle agradable. Es una consecuencia natural. A veces buscamos ser santo por dejar de hacer cosas cuando lo que tendrías que buscar es ser más cercano al Señor, amar esa cruz, amar ese sacrificio para dejar que ese amor permee tu corazón, penetre a Él y te haga amarle más como Él te ama a ti. Vamos a ver esta predicación del apóstol Pablo. Hechos capítulo 13. Ahora, me fascina el libro de los Hechos, bueno, sí tengo y no tengo tiempo. Digo sí tengo porque tengo estos siguientes minutos, pero tengo que juiciosamente medirlos. Pero me fascina sobre todo lo que veo en estos capítulos centrales del libro de los Hechos. Por esa transición que les venía diciendo que se va dando. Por ese cambio tan notorio y en un sentido drástico que el giro que se da. Porque, y miren hermanos, una de las cosas también que ha de llamarnos la atención en torno a la misma palabra de Dios es lo que ocurre aquí. Porque del capítulo 10 vemos la conversión de Cornelio, como ya hemos hablado. Se me escaparon detalles, ni modo, Dios no quería que se los dijera, ya se quedó así. Si quieren ver los otros detalles, pueden verlos en el video que está en el seminario de Jerry. Ahí está completo seguramente, ahí lo podrán checar. Pero la transición que hay aquí, porque en el capítulo 11 regresamos momentáneamente a Jerusalén, donde se le da reporte de lo que está pasando con los gentiles. Y en el capítulo 11 empezamos a ver cómo la predicación del Evangelio empieza a ocurrir en la zona de Antioquía, dice el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Todavía en este momento había esa dinámica, había ese pensamiento, había esa barrera cultural donde los judíos solamente estaban queriendo ganar a los judíos. Espero que aquí los bolivianos, colombianos, ecuatorianos no solamente quieran ganar colombianos, ecuatorianos y bolivianos. Espero que recordemos que Dios no hace
sino que de toda nación. Y en España los españoles siguen siendo mayoría, aunque haya mucho inmigrante. El español sigue siendo mayoría. No se nos olvide, hermanos, por favor. Hay un campo vasto para comunicar el evangelio. No neguemos a nuestros hermanos latinoamericanos tampoco, no quiero decir eso. Pero quiero decir que no solo ahí, ¿ok? ¿Sí estamos, hermanos? Muy bien. Dice que empezaron a hablar la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Estamos hablando de Antioquía de Siria. Hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Hablaron a quiénes? A los griegos. Ya no era judíos, ya era a griegos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, desde Antioquía de Siria hasta Jerusalén. No había WhatsApp, no había internet, ¿verdad? No había nada de comunicaciones, ni siquiera había correo postal como el que tenemos ahora, ¿verdad? Había otro tipo de mensajerías. Había otra manera, pero tenían que viajar la persona, tenía que llevar el mensaje de la mano. Iban en caballo, iban en avión, iban en embarcación, iban de camello, iban a pie. Y muchas veces morían en el camino. Así las cosas. Ahora no suele pasar eso, ¿verdad? Aunque a veces parece porque no llegan las cartas, a veces, ¿no? Ya físicas, ¿no? Llegó la noticia hasta Jerusalén. Y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después, miren, versículo 25, te animo a que marques este versículo porque marca un cambio aquí. Después fue Bernabé ¿a dónde? ¿Y por qué fue a Tarso? ¿Para buscar a quién? ¿Quién es Saulo? El quien después se convirtió en el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué fue a Tarso? Si tú ves el capítulo 9 de Hechos, vemos la conversión de Saulo. Si tú ves el capítulo 9 de Hechos, te das cuenta que ese Saulo era un fervoroso predicador del evangelio, que llegaba y discutía con los judíos en las sinagogas, que llegó y empezó luego, después de 3 días de haber convertidose al Señor, que lo bautizaron, inmediatamente hablaba de Cristo y confundía a la gente. Oye, que los perseguía, ahora los defiende, etcétera. Estaba pasando eso. Y los judíos empezaron a decir, este es un riesgo. Y empezaron a procurar matarlo. Capítulo 9. Y dijeron los hermanos de la iglesia, Saulo, tu fervor es fascinante, pero no nos sirves así. Te van a matar. ¿Y sabes qué hicieron? Lo mandaron a la congeladora. ¿A dónde? A un lugar seguro. Su casa. ¿De dónde era Saulo? Lo regresaron a casa. Su entorno familiar, su entorno seguro. Y ahí estuvo algo de tiempo, ¿eh? A veces leemos los evangelios, sí, y el libro de los Hechos y pensamos que todo se sucedió de una manera muy, muy rápida. Y no es así. Pasaron años. Es más, desde la conversión de Pablo hasta el capítulo 13 del libro de los Hechos, capítulo 9 al capítulo 13, pasaron más o menos 14 años, en los cuales Dios trató con Saulo de Tarso. Y parte de ese tratamiento fue ponerlo en la congeladora un ratito. Dejarlo ahí, protegerlo, porque no era útil muerto. Dios quería usarlo. Entonces, tuvo que enfriarlo un poquito. Y una vez que hubo oportunidad de ministerio, hubo necesidad en Antioquía de Siria, Bernabé se acordó de aquel varón celoso, fervoroso, lleno de escritura, que ahora está, imagínate, está todas las neuronas conectando una con otra, diciendo, mira, sí, el Mesías acá y aquí y acá, mira, lo veo claramente, lo había abrazado, lo tenía y quería explotar para comunicar al mundo todo lo que tenía. Y Bernabé se acordó de él y fue por él y lo llevó a Antioquía de Siria. Y los dos empezaron a ministrar, hasta que la iglesia sigue creciendo. Esa Antioquía de Siria es clave, hermanos, porque marca ese giro de la obra de Dios del pueblo judío al pueblo gentil,
de lo que era la iglesia prioritariamente judía a lo que es la iglesia prioritariamente gentil, nosotros. Y marca también algo tremendo porque y cuando uno estudia la historia, y bueno, hermano Moisés, que siempre está con la colección de Ilias, y un dato aquí interesante, es que ellos fueron los primeros que tuvieron una de las versiones, de las traducciones más antiguas de la Escritura. La iglesia de Antioquía de Siria, siriaco, Peshita, si te suena. Una de las más fieles, y cuando tú comparas esa traducción con las que tenemos del texto recibido, te das cuenta cómo Dios milagrosamente ha preservado su palabra a lo largo de los siglos. ¡Es glorioso! O sea, hay cuestiones muy, muy importantes con esta iglesia, Antioquía de Siria, que fue la primera iglesia que Dios de una manera establece y fructifica, y el evangelio empieza a ser predicado a partir de ese punto al mundo gentil. Porque en el capítulo 13, ¿qué encontramos? Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Y vemos a Pablo predicando su primer sermón en ese primer viaje misionero. Capítulo 13, versículo 14, y ahora vamos a meternos ahí en materia. Y digo, sigo viendo ese reloj, yo no sé por qué, ¿verdad? Vamos a ver, y mejor me pongo mi reloj. Bueno, aquí tengo el reloj, ya está. Me marea, ¿verdad? Ya está. Me distrae, estoy pensando, ya se me acabó el tiempo, pues sí, ya son las 2:30, miren. Ya, bueno. La predicación de Pablo en sus notas, perdón que hace ratito no hice mucha alusión a ellos en el cuadernillo de notas, es el número Romano 3, el apartado 3. La predicación de Pablo en Antioquía de Pisidia, porque de Antioquía de Siria fueron a Antioquía de Pisidia, y por eso la distinción. El título de esa predicación, la justificación es por la fe. Ahora, una vez más vemos 3 elementos, los tienen designados ya en el pequeño bosquejo de esa predicación. Se pueden sacar más puntos, claro está, pero eso nada más es para orientativo. El inciso A, el apartado A, apelando a lo que conocen. Una vez más, vemos que Pablo hacía algo similar que hacía Pedro, pero desde otra perspectiva, porque aquí ya no estaba tratando con judíos. Aquí estaba tratando con gente gentil, personas de otros pensamientos. Había judíos entre ellos, ciertamente, pero ya no estaba tratando prioritariamente a judíos, aunque en esta ocasión en Antioquía de Pisidia se dirige también a los israelitas que estaban ahí, pero también vamos viendo cómo va girando, va volcándose de los israelitas a los gentiles, porque los israelitas rechazan el mensaje, y luego como Pablo se dirige también después a los gentiles, aquí todavía dirigiéndose a los israelitas. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron judíos. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, yo de esto pido mi limosna. ¿Entiende la expresión? De esto pido la oportunidad. De esto pido el momento. Yo no sé ¿dónde estás dispuesto a predicar? Pero si a mí me piden que predique, yo predico. He predicado en iglesias católicas. He predicado en funerales, donde, por ejemplo, el sacerdote se resistía, se negaba a ir porque quería una parte sustanciosa, ¿no? Familiares o amigos de la familia de mi esposa que no son creyentes, sabiendo que estaba por ahí, me pidieron que si yo podía oficiar algo, sabiendo que yo era ministro del Evangelio. Y luego me dijeron, hermano, ¿y cuánto le debemos pagar? Le digo, no, si yo pido esta oportunidad, es más, yo pagaba por hacer esto, no pasa nada, ¿no? Y a predicarles el Evangelio. En una ocasión, en otro lugar, estando en la capilla, en todo, la mitad eran gente que profesaba la religión católico-romana y la otra mitad no, creyentes. La persona que había fallecido era creyente en Cristo, pero obviamente por cuestiones sanitarias ya saben que a veces pasan esas situaciones. Estábamos en esa capilla, estábamos ahí y los hermanos en la fe le pidieron al sacerdote que si me permitía a mí dirigirme a la congregación. Y gracias a Dios accedió. Una capilla como de 400 personas, alguna cosa así. Entonces él me daba su micrófono y le dije, no, gracias, con esta resonancia nos alcanza, ¿verdad? Y les predicamos el Evangelio.
hoy en día es muy complicado encontrar oportunidades de esa naturaleza para predicar. He predicado en Sol, en Plaza Sol, Puerta del Sol en Madrid un par de veces, 7 minutos. Es impresionante ver, subirte a una caja y gritarles, ¡Buenas noches, Madrid! Y ver centenas de personas voltear a mirarte y tienes 3 minutos para sembrar el evangelio. No más, porque no los pierdes. Y predicarles el evangelio. Y luego ver gente venir después a decirnos, estoy muy de acuerdo con ese sermón, ¿cómo no nos dicen esas cosas? Y gente que no era creyente. Tremendo. No siempre se puede, pero hay que aprovechar la oportunidad. ¿Qué pasaba en ese contexto cultural? ¡Qué bendición! Cuando venía alguien de lejos, llegaban a la sinagoga y decían, ¿qué mensaje, qué noticias nos tienen? ¿Qué está pasando por allá por su pueblo? No sé si aquí les pase cuando va uno de pueblo a pueblo, cuando van en las fiestas y, oye, ¿qué pasa allá en tu pueblo? Yo no sé si pasa algo similar o no, pero era algo común entre el pueblo de Israel. Cuando viajaban, cuando estaban en un lugar o en otro, llegaba un judío de otra parte y decían, hey, queremos escuchar lo que está pasando en tu entorno, por favor, dinos. Y qué preciosa oportunidad, dinos qué ha pasado, qué glorioso que alguien te pregunte, dinos qué ha pasado con tu vida. Hace años que no te veo, pero hoy que te veo, dime qué ha pasado. Qué bueno que preguntas, porque mira, lo que pasó fue que Cristo me rescató. ¿Y cómo lo hizo? ¿O de qué me estás hablando? Pues explícale. Y es algo así que está aconteciendo aquí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo en este momento? Primero está apelando a lo que conocen. ¿Qué es lo que conocen? Del versículo 14 al 22 empezó a hablarles, fíjense, de la historia de la nación de Israel desde que salen de Egipto. Piensa en esto. Bueno, aún antes dice versículo 15, y después de la lectura les dijeron, varones, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, versículo 16, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán les dio en herencia su territorio. Después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Por 40 años, quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio, diciendo, he hallado a David, mi hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora dirán algunos, ¿qué? ¿Esto no lo conocían? Eran judíos, eran israelitas. Y de repente un predicador se levanta entre nosotros y empieza a predicar y empieza la congregación. Esto ya lo he escuchado antes. ¿No tendrá otro sermón el pastor? Porque esto ya me lo sé. Hermanos, ¿sabes? Tenemos que entender que en el citar la palabra de Dios, en el otra vez tomar un punto de convergencia, un punto conocido, Dios empieza a actuar en el corazón de las personas, a apelar a lo que Dios ha hecho, apelar, y fíjense lo que está apelando, no solamente está hablando de escritos, está hablando de la historia. ¿De qué les dije? ¿O cómo debemos aproximarnos a la Biblia? Como historia. Como historia. ¿Por qué razón? Porque son hechos probados, hechos testificados, hechos verificados por ellos mismos y por quienes escribieron estas realidades y quienes estuvieron cerca en su momento. Y Pablo apelando a lo que ellos sabían, porque ellos conocían perfectamente estas historias que resume. Obviamente no les da toda la historia, ¿se dan cuenta? No les narra de todos los detalles porque está omitiendo muchísimas cosas que ocurrieron entre uno y otra situación. Y está simplemente apelando a cuestiones principales. Cómo salieron de la tierra de Egipto, cómo vagaron 40 años, cómo llegaron a conquistar Canaán, cómo llegaron el tiempo de los jueces y luego llegaron el tiempo de los reyes. Para llegar a ese punto simplemente pasa rápido porque quería llegar al rey David. Porque quería llegar a ese punto primario. ¿Por qué razón? Porque quería ver el cumplimiento de las profecías con el rey David. Es lo que quería ver, el cumplimiento de las profecías que habría. Y empieza desde del versículo 23 a narrar justamente del rey David y de su descendencia. Quitado Saúl,
les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, fíjense cuántos años pasaron. ¿Sabes cuántos años pasaron desde el rey David hasta Jesús? ¿Alguien sabe? Ahí está, 1000 años. Se los dije hace rato veladamente cuando les hablé del Salmo 22. 1000 años. Ahí han pasado 1000 años. Ahora, ¿qué pasó en 1000 años? Un montón de cosas. Vino Salomón, luego vinieron los hijos de Salomón, el partimiento del reino, las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, viene la apostasía, vienen los juicios de Dios, vienen los grandes imperios, el imperio babilónico, el imperio asirio primero, luego el babilónico y el medo-persa, el persa, y vemos todos los juicios de Dios contra Israel, y bueno, viene un montón de historia. Hasta que después llega el imperio romano, y luego llega el Mesías. Pero se omite todo eso y brinca desde David. ¿Por qué? Porque obviamente el judío está esperando y sabía bien que el Mesías era de la tribu de Judá, debía ser descendiente de David, era el hijo de David. Ahora, algo que debía sonar, algo que debía trascender. Y cuando yo hablo con cristianos, algo que debería trascender en tu vida es haberte perdonado en Cristo. Algo que debería conmocionar tu corazón es saber que Cristo volverá otra vez. Algo que debería hacerme vibrar es saber que Él ve todos mis pasos y Él espera que sean ordenados por su palabra. Algo que debería de verdad mover mis entrañas es saber que delante de mí tengo su palabra. La palabra de Dios, del creador del universo, que cuando dijo la palabra fue la luz. Piensa en eso. Tan solo dijo la palabra y lo que no era, llegó a existir. Y eso es también con tu propia vida. Y Pablo está citando esas realidades, está conectando otra vez los puntos, está hablándoles de aquel David y de la promesa en David, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, cumplimiento de las promesas, y empieza a explicarles a los judíos. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, aquel que las profecías hablaban que prepararía el camino del Mesías, de aquel que venía en el nombre del Señor, y les plantea realmente lo que ocurrió. Otra vez, puntos de referencia. La Biblia dice esto, ocurrió esto. Antes de su venida, predicó Juan. Versículo 25, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Cuántos de ustedes salieron de un contexto religioso de la iglesia romana? ¿Cuántos de ustedes? Digo, no sé si la mayoría o no, que eran de la iglesia popular, la iglesia católica romana. Quería saberlo. Confiésenlo, no pasa nada, ya no estamos ahí. Y aún cuando ustedes han visitado por alguna razón, algún familiar, algún amigo te invitó que al bautismo, que a la boda, que a la primera comunión, has estado en alguna misa. ¿Algunos de ustedes alguna vez han estado en alguna misa? ¿No les ha llamado la atención una misa? ¿No les ha llamado la atención que en esas actividades se lee la Biblia? No se enseña, se lee. Y que muchas veces lo que leen, están leyendo. Están hablando de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Están hablando porque leen normalmente alguna porción de los evangelios.
Inmediatamente terminan de leer y empiezan a hacer algo exactamente contrario a lo que está diciendo ahí la Biblia. ¿Alguna vez les pasó? Y uno dice, ¿cómo es posible? Lo acaban de leer, la Biblia dice esto y están haciendo esto. Les comentaba de esa vez que me tocó predicar el funeral de esta hermana. Prediqué del Evangelio de Juan, capítulo 11. ¿Se acuerdan cuando Lázaro murió y Cristo lo resucitó? Y primero apela a Cristo a la fe de ellas. Cuando les dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y mi predicación fue en esa orientación. ¿De verdad le crees al Señor? ¿De verdad confías en Cristo? Bueno, tu fe debería tener una resonancia en momentos tan críticos como este. Y no recuerdo todo lo que dije, pero prediqué en ese sentido. Al terminar yo de predicar, gracias a Dios, hubo gente que tomó decisiones, hubo gente que agradeció lo que se les enseñó, les confortó, pero después de mí pasó el sacerdote a hacer su misa. Y si tú lo hubieras escuchado, hizo alusión casi a todo mi sermón, como el joven dijo, bueno, tenía 30 años menos, como el joven dijo, como el joven dijo, como el joven dijo, y citó el 95% de mi sermón. Y cuando termina su liturgia, o su citación de las expresiones que di, de las enseñanzas que di de la Biblia, tomó lo que no sé cómo se llama y empezó, roguemos por el descanso eterno de nuestra hermana. Y yo digo, pero si estabas diciendo todo bien. Estabas diciendo todo bien, estabas enseñando esto, estabas enseñando de la fe. Y de repente roguemos. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Los judíos sabían estas cosas. Los judíos sabían que de David vendría el Mesías. El hijo de David sería el prometido, aquel que vendría a tomar ese lugar grandioso para redimirles. Los judíos habían leído, y como dice el apóstol Pablo, que en las sinagogas todo el tiempo se lee estas cosas. ¿Sí lo notaron, hermanos? A ver, ya me perdí el versículo. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Lo hicieron sin saber. Todos los días enseñan esto, todos los días hablan de la muerte del Mesías, todos los días recitan y citan porciones de la palabra de Dios donde hablan de esto, y ustedes cumplieron esto que han dicho todo el tiempo, cumplieron estas palabras al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, le pusieron en un sepulcro. Y nota en versículo 30. Léanlo conmigo, por favor. ¿Qué dice el versículo 30? ¿Más Dios qué cosa? Una vez más, ¿ves el mensaje? Están dando testimonio. Fuimos testigos de estas cosas. Está diciendo el apóstol Pablo concretamente, mira lo que están cumpliendo sin darse cuenta. Cumplieron las cosas que estaban de él escritas. Están conectando los puntos. Mira la historia, lo que Dios nos decía, lo que Dios nos anticipaba, lo que Dios nos prometía. Ve, por favor, el cumplimiento de las promesas. Nota que no existe, no ha existido, ni existirá una persona que cumpla de manera perfecta cada una de las cosas que se dicen de este. Aquí no nos da todos esos detalles, claro está. Pero si tú y yo pensáramos como un judío y pensáramos en David, en las promesas que había del descendiente de David, del hijo de David, que sería el Mesías, el rey prometido, de que todo lo que le acontecería y los elementos que iba a comprobar que era él el ungido de Dios, y por eso apela primero con Juan el Bautista, el Elías, que venía a preparar un camino, un pueblo dispuesto para recibir al Mesías. Y que él, fíjense, ¿cuál fue la predicación de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan qué predicaba Juan el Bautista? Sí, y lo hacía con el arrepentimiento, y lo hacía con esas palabras muy tajantes, muy confrontativas, y algo que tenemos que retomar. ¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Exhortaba. Y aún agregaba otras cosas.
Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Dices, qué pacífico era Juan el Bautista, ¿verdad? Si nos ponemos a predicar así en las calles, quién sabe cómo nos tomen, ¿verdad? ¡Generación de víboras! No, no hagas eso. ¿Verdad? Pero dense cuenta de eso. Él con esa predicación estaba preparando el camino del Señor. Vino el bautismo del Señor. ¿Y qué hacía Juan? Señor, yo debo bautizarme. Tú me debes bautizar a mí. ¿Tú vienes a mí? ¿Qué dijo el Señor? Deja ahora que así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, tenemos que someternos al plan de mi Padre. Mi Padre te mandó a ti a preparar camino. ¿Y qué le había dicho el Padre a Juan el Bautista? ¿Qué le había dicho? A quien vieres que viene el Espíritu Santo en forma de paloma y se pose sobre él, ese es. Ese es el ungido. Ese es el Hijo de David. Ese es el designado por mí para redimir al mundo. El Cordero de Dios que quita. Y Jesús, cuando fue bautizado, el Padre dio testimonio que era su Hijo, que era el Mesías. Juan lo vio y dio testimonio de eso. ¡Qué tremendo! En un sentido, cuando tú y yo somos bautizados, estamos dando testimonio de la misma cosa. No somos el Hijo de Dios, pero somos un Hijo de Dios. ¿Amén, hermanos? Y damos testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Proclamamos, nos identificamos con Él en su muerte, sepultura y resurrección y proclamamos nuestra fe. Y somos identificados como sus hijos. De esa forma también, de manera pública, visible. No por lo que digo, sino por lo que hago. Me bautizo. ¡Qué tremendo! Ahora, estaba señalándole. Y Pablo apeló a eso. Juan, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Le tenían por profeta o no? Recuerden de él. Y aún Cristo, después de que fue bautizado, ¿sabes cuál fue su primer predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde hemos perdido el vigor de esa predicación? ¿Por qué nos hemos vuelto más académicos? Ahora no estoy en contra de estudiar, hay que estudiar y enseñar, claro está. Pero no se dan cuenta que la predicación debe confrontar, debe de hacer un llamado al arrepentimiento. ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿No hay ningún perfecto? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene que arreglar cosas en ti, ¿sí o no? En mí. ¿Y cómo las va a arreglar? Pues cuando te arrepientes y le pides perdón de aquello que sabes que estás haciendo mal. ¿Y cómo voy a saber que estoy haciendo mal? Por la predicación de la palabra de Dios. Por ese llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete. Ahora, volvamos al Evangelio. Se inicia con el tema de la salvación. Ya definiste eso, qué bien, pero hay que seguir creciendo en el Señor. El arrepentimiento debería ser el estilo de vida de todo hijo de Dios, porque todavía no somos lo que deberíamos ser. ¿O no es así, hermanos? Todavía nos falta, desde luego. Pero aquí Pablo nos está presentando las promesas cumplidas y empezaron a conectar los puntos y empezaron a darse cuenta si es razón, si tiene razón, no tiene razón, o empezaron a defenderlo de una manera u otra, y luego viene la exhortación directamente más adelante. Pero veamos qué pasa con lo que sigue diciendo, porque luego dice el versículo 31, y empezó a hablar justamente, ¿somos testigos de qué cosa? Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Una vez más, estamos hablando de que eran testigos. Están dando testimonio de lo que vivieron. ¿Has sido salvo? ¿Cristo te ha perdonado? ¿Has experimentado el perdón de Cristo? Voy a predicar el Evangelio de una manera diferente en esta tarde. ¿Eres creyente en Cristo Jesús? Amén. ¿El Señor te ha perdonado? ¿Puedes dar testimonio de esa verdad? No los oigo muy convencidos. ¿Ya tienen hambre? ¿Ya tienen hambre? Sí, bueno, sigamos, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Bueno, hermanos, somos testigos de la verdad más grandiosa del universo. Dios vino a este mundo, se hizo hombre, murió por nosotros, se levantó de la tumba al tercer día. Somos testigos. Pablo está señalando a los testigos oculares, a los testigos que vivieron, los testigos designados por Dios. Pero dice el versículo 32, mira cómo se lo apropia. Léelo conmigo, dice, y nosotros también. Léelo por favor, ¿qué dice?
Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nosotros también. Piensa en eso. ¿Tú también? ¿Has confiado en Cristo? Perdón que sea reiterativo, pero quiero ser reiterativo porque quiero que despiertes a esta verdad. No que despiertes abriendo tus ojos, que despiertes a esta verdad. Eres testigo. Como ellos que lo vieron con sus propios ojos, como ellos que escucharon, como ellos que lo vieron morir en la cruz y que después lo vieron resurrecto, nosotros también. Nosotros también os anunciamos el evangelio, las buenas nuevas, que Él murió para salvarnos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por esto dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Una vez más, ¿qué está haciendo Pablo? Reiterarles la realidad de la resurrección de Cristo, no solamente como un hecho que doy testimonio, he escuchado, he visto. ¡Hey, presten atención! Dios lo había anunciado. ¿Te das cuenta del poder que hay en las palabras que Dios emite? ¿Te das cuenta el tesoro que tienes en tus manos y que a veces no comunicamos con claridad a la gente que está en nuestro entorno? La resurrección de Cristo no es una idea que se le ocurrió a 12 personas que estaban amedrentadas en el aposento alto. Es algo que Dios desde hacía tiempo, miles de años, había estado anunciando y de manera perfecta cumple su palabra. Y ahora, hermanos, tenemos que de verdad enardecer nuestro corazón, ser fervorosos en esa realidad, porque sabemos que Dios es fiel para cumplir su palabra y la hemos visto realizada en nuestra propia vida. Porque si hoy tengo vida, es porque Cristo mora en mí. No es otra razón. Y cuando Pablo termina de hablar del cumplimiento de la palabra de Dios, empieza a exhortarlos. Fíjense, plantea las cosas apelando a lo que conocen una vez más. Muestra las conexiones con la palabra de Dios y el cumplimiento del Señor. Y luego termina su predicación exhortando, versículo 38 al 43. Ayúdame a leerlo, pero hermano, leamos como si quisiéramos que Besalú escuchara. Besalú está como a 3 kilómetros de aquí, ¿no? El casco. ¿Sí están conmigo? ¿Sí quieren que escuchen por ahí? Bueno, ayúdenme a leer. Versículo 38 hasta el 43. Bueno, vamos a leer. Vamos a leer 38 y 39. 38 y 39. Fuerte y claro. ¿Qué dice? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hasta ahí nada más de momento, hermanos. Dos cosas muy claras. Por medio de él se os anuncia el perdón de ¿qué cosa, hermanos? Otra vez, ¿no es la casa más grande? ¿No es el trabajo más importante? ¿No es el ser reconocidos en nuestro medio? ¿Es el perdón de tus pecados? Y yo con eso me gozo. Yo no estoy aquí para hablarte de todas mis desgracias antes de conocer a Cristo, mis vergüenzas, vamos a decirlo así. Sabes que a veces me fastidia un poquito, me molesta un poquito cómo muchos creyentes dan testimonio de su conversión. Parece que se están regocijando todavía en su vida pasada. Es que yo, pastor, yo hacía esto y hacía aquello, hacía esto otro, y viera la inmundicia, sí, y todo eso, y todo lo terrible, pero pareciera que se están otra vez regocijando en su vida pasada, como los judíos diciendo, ay, nos acordamos de las cebollas y los puerros, y casi. Cuando a mí me da vergüenza, porque es algo que deshonra al Señor, porque es algo que me separó del Señor, porque es algo que merece total condenación. Pero bendito Dios que Él no miró mi bajeza,
que Él no tomó en cuenta mi pecado y que Él murió por mí y me dio la oportunidad de conocerle. ¿No creen, hermanos? Él vino a perdonarme. Él vino a limpiarme. Él vino a darme verdadera vida en Él. Él vino a hacer eso. Y el detalle está en que a veces no nos damos cuenta de lo grandioso que implica lo que es el perdón de Cristo. La razón de su existencia, la razón de su vida, la razón de su muerte, era que tú y yo pudiéramos tener limpieza absoluta y tener una entrada amplia con Él en la gloria eterna. Y cuando hablamos del Evangelio, no hablamos de prosperidad, no hablamos de comodidad, no hablamos de salud física, no hablamos de que te va a ir mejor en esta vida. Hablamos de hacer paz con Dios, de sabernos perdonados por Él y de sabernos limpios por la eternidad con Él. Hablamos de sabernos que estaremos con Él por la eternidad. ¿Quién te puede asegurar eso sino solo Dios? ¿Quién te puede asegurar eso sino solamente el Evangelio de Jesucristo? Las buenas nuevas que Él murió por mis pecados, fue sepultado y se levantó de la tumba. Y Pablo, una vez más, lo deja claramente establecido. Sabed, pues, esto. ¿Cuándo fue la última vez que de una manera categórica le dijiste a alguien, mira, quiero que sepas esto? Tal vez no estés de acuerdo. Yo sé que por eso no compartes conmigo esto, pero quiero que lo sepas. Sábelo. Por medio de Cristo hay perdón de pecados. Por medio de Cristo hay perdón de pecados. Y todo aquello que estás intentando justificarte por tu religión, estás intentando agradar a Dios por lo que haces, estás intentando ser más limpio por lo que sufres, todo aquello que no te logra dar limpieza, en Cristo es posible. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste así con alguien? Sabes, hace una semana, el domingo, nos llegaron 2 visitas, un varón español y una señora, creo que era boliviana. Ella me había hablado porque tenía necesidades muy apremiantes y quería asistir al culto, llegaron. Y gracias a Dios estuvieron muy interactivos. Él sobre todo estuvo muy atento y muy interactivo. Y aunque el tema que iba a predicar no era precisamente evangelístico, siempre que una persona llega por primera vez a la reunión, lo primero que hago es comunicar el evangelio en 2-3 minutos. Y la razón que lo hago es porque no sé si los voy a volver a ver. No han vuelto. Vinieron el domingo de la semana pasada, no este. No sé si volverán. No sé si fue la última momento, pero quería que supieran en ese instante que en Cristo hay perdón de pecados. Y se los dije directamente. Dirán, hermano, qué osado, se van a ahuyentar por eso. Hermanos, no. Es que yo no sé. Si yo les, decimos en México, no sé si se dice aquí también, les doro la píldora. Si los hago sentir bonito, que escuchen, mire, somos hermanos muy bonitos, aquí amamos a todo el mundo, aquí procuramos no ofenderte, aquí queremos que estés contento, te vamos a dar de comer, después tenemos un pica pica después del culto, y qué bien que vengas y que vuelvas a venir. Si la gente viene por eso, digo, la gente puede venir, y va a venir. Mira, aquí tenemos música de este tipo y de aquel tipo, y vas a sentirte bien y todo ello. Pero quítale eso. Entonces yo prefiero que vengan porque escuchan que se les enseña la palabra de Dios. Porque saben que en Cristo hay perdón. Y como yo le dije, se llama Oscar él. Sí, Oscar, ¿verdad? Oscar. Dije, mira, yo no sé, no este, otro. Yo le dije directamente, y le dije así, yo no sé si van a volver. Pero lo que quiero que sean conscientes es que sepan la condición que tienen delante de Dios y que hay solución. Y la solución es esta. Y les compartí el Evangelio en 3 minutos. ¿Por qué? Porque no sé si los volveré a ver. Tenemos el contacto, les buscaremos, claro está. Pero no quería que se fueran sin escuchar, que supieran. Mi responsabilidad, tu responsabilidad, es que la gente escuche que en Cristo hay perdón. Ese Cristo que murió, fue sepultado y el elemento olvidado del Evangelio para muchos creyentes. Porque Cristo no solo murió, se levantó de la tumba victorioso al tercer día. ¿Amén, hermanos? Ahora, date cuenta. Dice, sépanlo. Y luego les advierte, versículo 40 y 41. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la
contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedidas la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora piensa en esa frase, les persuadían. ¿A qué te suena? Bueno, ya te dejé el mensaje y tú sabes qué haces. ¿Te suena eso? Te ruego, por favor, que respondas. El Mesías ha venido. Él ha muerto por nosotros. Él ha dado su vida. Él se levantó de la tumba. En Él hay vida. Por favor, sigue al Señor. No lo dejes a un lado. Nuestro Mesías finalmente llegó. Y a lo mejor me estoy quedando corto. Les persuadían. Les insistían. Les rogaban. Insistían una y otra vez. Lamentablemente algunos creyeron, no lamentablemente, ellos creyeron, pero muchos no creyeron. Eso es lo lamentable. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Te imaginas? Casi todo Besalú, oír la palabra de Dios. No sé cuántos habitantes hay en este pueblo, pero habrá sus miles. Que todos lleguen a escuchar la palabra de Dios. Había corrido la voz. Aquí están estos, nos trajeron un mensaje, nos impactó, llegaron la gente, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Y rebatían a Pablo, lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Esto no tenían vergüenza. O sea, no les estaba importando que lo que estaba diciendo era lo que Dios decía. Ellos no les daba igual, aún blasfemaban. La idea era generar confusión y que la gente no escuchara. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. No os juzgáis dignos de la vida eterna. Es como decir, no quieren algo tan grandioso. No quieren algo tan grandioso. Y es que, déjenme decirles algo, si la gente no se convierte, no busca al Señor es porque no quiere. No, es que el Señor es el que tiene que obrar. Entiendo lo que dices, pero la realidad es que es el hombre el que cierra el corazón. Es el hombre el que decide endurecerlo. Es el hombre el que ama más su pecado que al Señor. Porque sabe que identificarse con Cristo implica un cambio de valores. Sabe que confiar en Cristo implica darle la vuelta al pecado y seguir al Señor. Y no quiere dejar eso y se siente más digno con eso que con las cosas que Dios le ofrece. Y lo peor de todo es que este deleite temporal de la carne es el que lo atrapa y lo condena comparado con la gloria eterna que Dios le quiere otorgar, y rechaza aquello por estas migajas. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Apropiate de esa frase, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Déjame decirle, cerrando este momento, cuando tú eres fiel a la predicación de la palabra, no puedes esperar otra cosa sino oposición. Diciendo esto, ¿qué tanta oposición tienes en tu vida? Una puede ser porque simplemente no abres tu boca. Otra es porque si la abres, es simplemente para agradar a los oyentes. Ahora, no digo que seas grosero, no digo que seas imprudente, no digo que seas alguien soberbio, no. Simple y sencillamente, si eres fiel al Señor y comuniques con claridad la verdad del Evangelio, te va a generar oposición. Eso es una constante en la Escritura. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución.
Si algo Dios te garantiza en esta vida, escúchame bien, no es la muerte, es la oposición. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he escrito para que en mí, dijo el Señor, tengáis paz. Porque en el mundo, o sea, las circunstancias en el mundo no serán las más favorables en mí. No es en las circunstancias donde encuentres la felicidad y la paz, es en Cristo, en su palabra. Porque en el mundo tendréis aflicción. Cuando somos fieles al Señor, cuando comunicamos el Evangelio, sí, no les estoy dando muy buenas noticias, yo lo sé, pero es la verdad. Y muchas veces por no conocer la verdad, cuando nos sorprenden las cosas que sufrimos, ya nos guardamos silencio, es que no quiero sufrir. Es que es normal. Ahora, no te espantes. La gracia de Dios siempre es más poderosa que me ayuda a enfrentar esa adversidad. La gracia de Dios siempre me sostiene y me ayuda a seguir adelante proclamando el Evangelio, aunque el mundo se oponga. Hace no mucho tiempo, compartiendo folletos, invitando gente a ir a la reunión que iniciamos hace 2 años en Toledo, estábamos buscando el sitio y otras cosas. Íbamos a tener un evento de Navidad, estaba dando esas invitaciones y de repente doy a un joven, le digo, mira, tenemos esto, aquello, y se me queda viendo y dice, ¿esto es de Cristo? Digo, sí, se trata de Cristo. Yo adoro a Belcebú. Ahora no estaba vacilando, ¿eh? Y si lo hubieras escuchado como lo dijo, y luego las maldiciones que empezó a proferir, y los gritos que me empezó a lanzar en la calle. Durante los próximos minutos yo no pude entregar ni una sola invitación porque él estaba ahí maldiciéndome y diciendo de tonterías. Y eso te amedrenta. Sí, somos carne. Pero en ese instante estaba orando al Señor en el interior. Y estaba diciendo en mi corazón, Señor, no voy a ceder a esto. Ayúdame. Que mi flaqueza, mi temor, mi vergüenza no supere a tu grandeza, no supere a tu poder. Que tu gracia me ayude. Y me mantuve ahí, intentando hablar con la gente, intentando invitarle. Y seguía gritando. Se pasó del otro lado de la calle y siguió gritando desde el otro lado de la calle. Y mientras él estaba gritando, la gente no me quería tomar nada, la gente no quería escucharme. Dice, como sintiendo, lo recibo, este amigo se me va a venir encima, porque parecía eso. Pero ahí me mantuve. Finalmente él se cayó y se fue. Pero dije, no vamos a ceder terreno. Y no quedé ahí porque yo fuera más fuerte. Yo me sentí débil, humillado, sin fuerzas. Para el momento de orar al Señor, recordé una cosa. Él es más grande y su gracia es suficiente. Y vamos a seguir adelante, cueste lo que cueste. Y yo te animo a que ese sea tu sentir. Don Alfredo, su tiempo.